En este video exploraremos el último y sorprendente movimiento del Mallito Flaco, quien ha decidido retar abiertamente a los Chapitos, estableciendo retenes en puntos estratégicos de Culiacán. Este acto audaz no solo marca una escalada significativa en la lucha por el control del cartel, sino que también revela las tensiones crecientes y la fragmentación dentro de una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. En el corazón de esta guerra interna se encuentran dos poderosos clanes del cártel de Sinaloa: los Chapitos, herederos del legendario Joaquín El Chapo Guzmán, y el Mallito Flaco, el hijo de Ismael El Mayo Zambada. Veamos cómo se desarrolla esta guerra interna y de qué serán capaces de hacer estos herederos del narcotráfico por mantenerse en el poder. Acompáñanos mientras desentrañaremos los detalles de esta contienda. Analizamos las posibles consecuencias para el futuro del cártel de Sinaloa y examinamos cómo este enfrentamiento está afectando la vida cotidiana en Culiacán. Pero antes de empezar con el video, deja un like y activa la campanita de notificaciones. A través de las redes sociales se ha difundido un video en el que se observa un retén de civiles armados pertenecientes al cártel de Sinaloa, específicamente de la facción del Mayo Zambada, en Culiacán, Sinaloa. En el material se puede ver a hombres armados revisando vehículos en la entrada a la sindicatura del Salado, principal bastión de Ismael El Mayo Zambada, quien fue detenido el pasado 25 de junio en El Paso, Texas, junto a Joaquín Guzmán López, alias El Güero Moreno. Según informes de inteligencia, tras la captura del Mayo Zambada, su estructura criminal quedó bajo el mando de su hijo, Ismael Zambada Siqueiros, conocido como El Flaco. Finalmente, versiones extraoficiales indican que estos retenes establecidos por el Mallito Flaco están relacionados con el enfrentamiento ocurrido recientemente en Loma de Redo, en la sindicatura de Cuila, donde civiles armados atacaron a elementos del ejército mexicano cerca de una gasolinera, lo que provocó un intercambio de disparos que dejó un saldo de 5 muertos, entre ellos un civil ajeno a los hechos. El enfrentamiento mencionado sucedió el pasado sábado 3 de agosto en Culiacán. Una vez más, la capital de Sinaloa fue escenario de un enfrentamiento entre militares y delincuentes, esta vez en la comunidad de Loma de Redo, ubicada en la sindicatura de Cuila, donde se encontraron varias personas sin vida. Según los primeros reportes de Sinaloa, la balacera comenzó alrededor de las 5 de la mañana del sábado 3 de agosto. El lugar fue inmediatamente acordonado y vigilado por elementos del ejército mexicano. Al parecer, los soldados realizaban una patrulla de rutina como parte del operativo de seguridad en la zona, cuando fueron atacados por criminales, desatando el tiroteo cerca de una gasolinera en Oso Viejo. Un día después de los hechos, se revelaron los nombres de las 6 personas que fallecieron en el violento enfrentamiento. Los fallecidos fueron identificados como Juan Miguel, de 32 años, originario de Cuila; Julio Aarón, de Nabolato; Mario Alfonso, del poblado de Tecomate; Inés Guadalupe, de San Pedro; Marco Antonio, del ejido Tierra y Libertad; y José Luis, de Culiacán, sin especificar sus edades. 4 de los cuerpos quedaron en tierra de cultivo, otro dentro de una de las 3 camionetas aseguradas y el sexto, aproximadamente a 1 kilómetro de distancia, en medio de un campo. Este último, según se informa, fue ejecutado injustamente, ya que solo estaba de paso por el lugar. Después del enfrentamiento, varios camiones del ejército llegaron a la sindicatura de El Dorado, transportando a un número indeterminado de soldados. Estos militares instalaron un campamento en una escuela primaria del área para mantener el orden y la calma en el lugar y poder brindar mayor seguridad a los pobladores, aunque también representa una amenaza de un nuevo enfrentamiento debido a su presencia en el lugar. Se dice que tras la captura de Ismael El Mayo Zambada, las autoridades federales enviaron refuerzos a Sinaloa, el territorio principal del cártel de Sinaloa. En total, 200 miembros de élite del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército fueron desplegados en Culiacán. Estos agentes, trasladados en un avión de la Guardia Nacional, forman parte de un grupo de élite reconocido por su rápida capacidad de despliegue y reacción, y están equipados con una amplia variedad de material, equipo y entrenamiento especializado. Esta es una muestra de todas las consecuencias que deben enfrentar quienes hacen vida en lugares tomados por las diferentes organizaciones criminales de México. En este caso, los hijos de los 2 líderes del cártel de Sinaloa son quienes se pelean por tomar el control total de los estados en los que sus padres instalaron sus laboratorios, bases de trabajos, oficinas y lugares para resguardarse de las autoridades.
Por un lado se encuentran los Mayitos, hijos de Ismael el Mayo Zambada, y por otro lado están los más llamativos y al parecer más violentos y expuestos, tanto al público como a las autoridades, los Chapitos, hijos del Chapo Guzmán, quienes a simple vista han adquirido mayor poder que los Mayitos y que se mantienen alertas y dispuestos a lo que sea necesario para mantener la misma posición. Periodistas especializados se han tomado el tiempo de investigar, escribir y dar a conocer cómo es que funciona esta organización, sus jerarquías y sobre todo, en la actualidad, el poder y el liderazgo de sus hijos, quienes se encuentran dentro del cartel desde su nacimiento. ¿Por qué los Chapitos adquirieron más poder que los hijos del Mayo Zambada? A finales de los 90 y principios de los 2000, el cartel de Sinaloa estableció su influencia y forjó alianzas tanto en México como a nivel internacional. Con el tiempo, la organización no solo consolidó su control en toda la República Mexicana, sino que también extendió sus operaciones a decenas de países. Hoy en día, el cartel de Sinaloa es uno de los grupos criminales más poderosos del mundo, y su futuro depende en gran medida de los descendientes de sus dos fundadores más notorios, Joaquín el Chapo Guzmán e Ismael Mayo Zambada. Aunque hay una diferencia de 9 años entre ellos, ambos capos han pasado gran parte del liderazgo de la organización a sus hijos, aunque por distintas razones. En el caso de Joaquín Guzmán Loera, su captura y extradición en 2016 y 2017 dejó un vacío que rápidamente fue llenado por sus hijos, conocidos como los menores, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, Joaquín y Ovidio. Por otro lado, la avanzada edad de Ismael Zambada García, que ahora tiene 76 años, ha llevado a que sus hijos asuman más responsabilidades dentro del cartel. Desde 2005, el Mayo comenzó a integrar a sus herederos en la estructura criminal, siendo el primero Vicente Zambada Niebla, alias el Vicentillo. Posteriormente se unieron Ismael Zambada Imperial, conocido como Mayito Gordo, Serafín Zambada Ortiz, alias El Cera, e Ismael Zambada Siqueiros, conocido como Mayito Flaco. Sin embargo, surge una pregunta: si los hijos del Mayo se involucraron en el cartel antes que los hijos de Guzmán Loera, ¿por qué los descendientes del Chapo adquirieron más poder y notoriedad? La respuesta podría estar en la naturaleza pública y mediática de las acciones de los menores, así como en su disposición para mantener el control territorial y confrontar a las autoridades. Además, la detención del Chapo atrajo una atención global que impulsó la fama de sus hijos. Por otro lado, los hijos del Mayo han optado por un perfil más discreto, operando tras bambalinas y enfocándose en mantener la estabilidad interna del cartel, siguiendo el ejemplo de su padre, quien siempre prefirió mantenerse alejado del ojo público. Según el periodista José Luis Montenegro, autor del libro Los Chapitos, Radiografía Criminal de los Herederos del Cartel de Sinaloa, publicado en marzo de 2024 por el grupo editorial Penguin Random House, los hijos de Joaquín Guzmán Loera han ganado mayor notoriedad, tanto a nivel nacional como internacional, por diversas razones. Montenegro explicó que los Chapitos crecieron bajo la protección y la figura de su padre, uno de los pocos narcotraficantes que ha logrado influir profundamente en la cultura mexicana. El Chapo tuvo un impacto tan grande en la cultura de México que hizo que las generaciones jóvenes aspiraran a ser como él, deseando convertirse en narcotraficantes. Tocó fibras muy sensibles en la sociedad y marcó una generación que creció observando su comportamiento. Organizaba fiestas en penales, participaba en orgías, introducía mujeres, contrataba bandas musicales, se fugaba y se burlaba del gobierno. ¿Quiénes son los que siguen en esta línea sucesoria? Son evidentemente sus hijos, que continúan con las mismas prácticas. Por eso vemos a un grupo de jóvenes, todos menores de 40 años, que están ganando visibilidad, respaldados por la herencia criminal de su padre. Creo que esa es la razón por la cual ha adquirido tanta fuerza, debido a la influencia de la misma sociedad, detalló el periodista. Por otro lado, Montenegro destacó en una entrevista que los Chapitos han ganado más notoriedad que los hijos del Mayo por una razón específica. Una diferencia notable es que los hijos del Chapo les gusta exhibirse, mientras que una regla no escrita del narcotráfico es la discreción. Los hijos del Mayo no suelen ser vistos en fiestas ni presumiendo de sus viajes. Creo que la discreción, seguir las reglas y vivir en silencio ha permitido a los hijos del Mayo Zambada sortear mejor las situaciones y negociar incluso con las autoridades. Todo esto se debe a su secretismo, discreción y el pacto no escrito de no alardear sus lujos, dinero, poder, mujeres y todo lo relacionado con el narcotráfico en México, explicó. Los Chapitos han conseguido preservar el imperio criminal de su padre mediante la producción y distribución de fentanilo.
lo cual ha llevado a las autoridades de Estados Unidos a buscarlos activamente. Con la nueva tecnología, disponen de nuevas drogas que pueden fabricar en un laboratorio clandestino con una inversión de 10,000 pesos y luego venderlas por 2 o 3 millones de dólares, aseguró Montenegro. ¿Tomarán los hijos del Mayo el liderazgo del Cártel de Sinaloa? Es importante ver al Cártel de Sinaloa como una organización empresarial. En este momento está dividido en varios grupos: el de Aureliano Guzmán Loera, el Guano, el de los Chapitos y el de la gente de Zambada, que se reparte entre él y sus hijos. Cada grupo controla ciertos territorios en Sinaloa y mercados específicos, señaló Montenegro. Actualmente, el único hijo de Zambada García que es buscado por las autoridades es Mayito Flaco. Los otros 3 ya enfrentaron a la justicia estadounidense por su participación en el negocio de las drogas y ahora se encuentran en libertad. ¿Por qué tanta pelea y tanta disputa dentro de una organización que debería estar más robusta y firme que nunca? Todo viene de hace muchos años, decisiones basadas en el hambre de poder y dinero. A pesar de tratarse de una empresa, por llamarla de alguna forma, de carácter familiar, basada en la amistad de toda la vida de sus 2 principales líderes. Traiciones que empezaron de uno de los nombres principales de la organización. En 2023, surgió la versión de que Ismael El Mayo Zambada entregó al ratón, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, a las autoridades mexicanas. El Mayo, antiguo amigo y mano derecha del Chapo, entregó a Ovidio con la intención de enviar un mensaje claro a los Chapitos: ¿se controlan o los controlamos nosotros? La disputa por el liderazgo del Cártel de Sinaloa entre los hijos del Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada y su tío Aureliano Guzmán alias El Guano, se ha intensificado con el tiempo. Un informe de inteligencia del ejército reveló que la captura del Chapo en 2016 y su posterior extradición a Estados Unidos, donde fue condenado a cadena perpetua, acentuaron la división dentro del cartel. Los Chapitos, liderados por Iván Archibaldo Guzmán y sus hermanos Jesús Alfredo, Joaquín y el ahora detenido Ovidio, son buscados por Estados Unidos, que ofrecen una recompensa de 5 millones de dólares por cada uno. La rivalidad entre los Chapitos y el Mayo Zambada comenzó durante el juicio de Joaquín Guzmán Loera en 2016. La tensión se elevó cuando Vicente Zambada, conocido como el Vicentillo e hijo del Mayo, testificó en contra de Guzmán Loera, lo que habría agudizado las diferencias entre ambos grupos. La hostilidad se intensificó aún más con la primera captura de Ovidio Guzmán durante el operativo conocido como el Culiacanazo, cuando Zambada se negó a colaborar con los Chapitos en la liberación del hijo de Guzmán. Actualmente, los Chapitos y la Malliza Zambada siguen disputando el control de varias zonas en Baja California y Sonora. A pesar de sus diferencias, el Cártel de Sinaloa mantiene una fuerte presencia en Estados Unidos, donde es el principal importador de metanfetaminas, fentanilo, heroína y cocaína. Todo esto nos aclara el panorama sobre la instalación de retenes por parte de Mayito Flaco en Culiacán para desafiar a los Chapitos. Se trata de un reflejo de la interminable lucha por el poder dentro del Cártel de Sinaloa. Estos retenes, más que simples controles territoriales, representan un claro mensaje de fuerza y resistencia por parte de la facción de Ismael El Mayo Zambada, señalando su intención de no ceder terreno en la batalla interna del cartel. Las consecuencias de estos actos son significativas. No solo intensifican la violencia y la inseguridad en la región, sino que también exacerban las tensiones entre las distintas facciones del cartel, complicando aún más el ya fragmentado panorama criminal en Sinaloa. La población civil atrapada en medio de este conflicto sufre las repercusiones de la violencia y la militarización de sus comunidades. A pesar de los esfuerzos de las autoridades por contener la situación, la guerra por el control del Cártel de Sinaloa continúa. La rivalidad entre los Chapitos y la Malliza no muestra señales de disminuir, con cada grupo buscando consolidar su dominio a través de demostraciones de poder y tácticas de intimidación. En este contexto, el futuro del cartel parece estar marcado por una lucha interminable, donde las alianzas se forjan y se rompen en un juego constante de poder y supervivencia. Los Chapitos y el Mayito Flaco, una guerra a muerte que no parece querer tregua y mucho menos terminar. Si te ha parecido muy interesante, deja tu comentario acá abajo, activa la campanita de notificaciones y suscríbete, que por aquí seguiremos. ¡Hasta pronto!